Bien, buenas tardes a todos, gracias por su presencia. Quiero agradecer primero que todo porque junto a Isabel comenzamos este ciclo de conferencias que hemos denominado los 50 años del golpe de Estado cívico-militar en Chile, bueno, de la dictadura cívico-militar en Chile, y lo abordamos en tres ámbitos, de cuyo primer ámbito, que es la memoria, va a hablar nuestra primera invitada de hoy. Quiero dar las gracias también entonces al Instituto de Romanistic de la Universidad de Jena, al Instituto de Sociología, que también está colaborando con nosotros, al Centro de Estudios Transdisciplinarios Argentina Arcosur, al Centro María Civil Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados CALAS, que es profesora visitante justamente Isabel, y a Iberoamérica de FAO, que también está representado por acá. Y como las instituciones las mueven las personas, obviamente también hay algunas personas que quiero agradecer especialmente porque están en esta comisión de los 50 años y son mis colegas Jorge Peña, Claudia Tomadoni, Joana Sittel, Cristina Hender, Gabriela Miranda y Rea Mauersberger. Bien, este ciclo de conferencia, te voy a quitar unos 2 minutitos más o menos para explicar un poco el ciclo de conferencias interdisciplinares, surge debido a que en los últimos años ha cobrado bastante relevancia el complejo legado de la dictadura cívico-militar en Chile, respecto de lo institucional, respecto de lo económico y respecto de lo social. Son temas que han colmado las discusiones en el espacio social en Chile y sobre todo respecto de la nueva puesta en escena del ejercicio constitucional que termina en un rechazo, pero que, bueno, el pueblo chileno democráticamente rechaza esa constitución, pero es un proceso que actualmente continúa. Siguiendo esa línea, esta comisión se propuso entonces hacer un ciclo de conferencias, conversatorios, en Jena en torno a esta fecha conmemorativa en Chile. Estas actividades tienen como objetivo hacer un recuento de los principales nudos críticos que persisten a 50 años después del golpe de Estado y que se centran entonces en tres ejes fundamentales, que son la memoria, los derechos humanos y ese legado institucional o de hacer esa herencia de la dictadura, que ha organizado la vida social, política y económica de la sociedad chilena a partir de 1973 hasta hoy. Respecto de la profesora doctora Isabel Piper Schafir, ella es parte de la cátedra CALAS Alemania. Está en este momento en la Universidad de Kassel. Está viajando. No soy yo, está aquí. Está dando clases, está entre Berlín, Kassel y ahora en Jena. Y no ha tenido tantos problemas con los trenes, parece. Isabel es doctora en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona, es profesora e investigadora del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, donde coordina además el programa de Psicología Social de la Memoria. Es activa investigadora del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, en el cual fue miembro del comité directivo entre los años 2015 y 2022, en representación de la región Chile-Perú. Desde el año 2016 hasta la fecha, co-coordina junto a Pilar Calveiro de México y Ana Cacopardo de Argentina el grupo de trabajo Memorias Colectivas y Prácticas de Resistencia, en el que participan más de 70 investigadores e investigadoras de más de 14 países. También en CLACSO coordina la especialización en memorias colectivas, derechos humanos y resistencia, cuya cuarta cohorte se encuentra en curso este 2023. Es investigadora y activista en el campo de los derechos humanos. Sus temas de trabajo son memorias colectivas, violencias políticas y resistencias en Chile. Sus últimas investigaciones han sido sobre la memoria de prácticas de resistencia en el contexto del levantamiento social en Chile en 2019. Los usos de las violencias como forma de lucha política en la transición de la democracia en Chile, memorias, las violencias políticas de Estado construidas por distintas generaciones de activistas sobre el periodo entre 1973 y 2013, políticas del recuerdo y lugares de memoria en Chile. Sus publicaciones recientemente abordan las relaciones entre violencias políticas, memorias colectivas, prácticas de resistencia, relaciones entre género y memoria, políticas del recuerdo y lugares de memoria. Voy a mencionar algunas, las más importantes, de abril a julio del 2023, titular entonces de la cátedra CALAS de Alemania, y algunas publicaciones junto a Evelyn Evia, de Chile también, que está acá en Alemania, Espacio y Recuerdo, Archipiélagos de Memoria en Santiago de Chile, junto a Richard Viñez
y Ana Lenzi, Ingrid Jacek, Winnipeg, El exilio circular. El 2005 publicó Memoria y Derechos Humanos, Prácticas de Dominación o Resistencia en Ars et Claxo. El 2002, Políticas, Sujetos de Resistencia, Debates y Críticas en Psicología Social. El 98, junto a María Isabel Castillo, Voces y Ecos de la Violencia. Voy a leer también algunos artículos, capítulos de revistas. El 2021, Memorias de la Revuelta Social en Chile. El 2021 también publicó Continuidades y Discontinuidades de la Violencia Política en Transición de la Democracia en Chile. El 2021, La Esperanza Escéptica como Afecto Resistente en la revista Libre Pensamiento. El 2021 también, Memorias Colectivas, Ciudadanía y Educación, Reflexiones Críticas en torno a relaciones posibles, publicada en Jerez y de la Fuente Editores, Ciudades, Memorias, Territorios y Alimentos, en revista Tirán de Humanidades. Nuevas violencias, resistencia frente al Chile neoliberal, en revista Libre Pensamiento. Memorias de una primavera rebelde en Chile, revista EOIES, epistemológica. Políticas de la memoria de las violaciones a los derechos humanos en la historia reciente, una revisión bibliográfica del 2008 al 2018 en Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. Olvido en Richard Vinier, Víctima en Richard Vinier también, Diccionario de la Memoria Colectiva, ambos, etc. Bueno, la lista son muchos trabajos en torno a la memoria, la resistencia, la violencia. Solamente te quería agradecer, darte la bienvenida, Llena, y por favor, bueno, después de la conferencia de Isabel podemos dar espacio a preguntas, a comentarios, y cada uno va a tener también tiempo de intervenir con él. Isabel. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias en primer lugar David, Claudia, a las dos Claudias. Y bueno, sobre todo gracias también a De la Calas, Alemania, que si no fuera por eso yo estaría muerta de frío en el invierno en Chile y no sudando aquí en el calorcito del verano. Lo que yo quiero hacer hoy día es hablar del levantamiento social en Chile o de la revuelta. Normalmente se le llama, por lo menos allá, y muy coloquialmente se le llama estallido social. A mí no me gusta el término estallido social, uso más bien el término revuelta o el término levantamiento social, pero eso es otro tema, más bien hablo de revuelta, porque la idea de estallido tiene que ver con una cosa que es como una olla a presión, ¿no? Simplemente hay una mecha, estalla y después se calma. Y creo que ahí a lo mejor inicialmente estalló una revuelta, pero se convirtió en una revuelta con ciertas demandas y con ciertos horizontes que van más allá simplemente de una motivación afectiva inicial. Pero voy a hablar de la revuelta en clave de memoria. Y para hablar de la revuelta en clave de memoria voy a desarrollar tres ejes principalmente. Uno, la relación de la memoria con la transición y con la dictadura. O sea, la relación de la que se establece en la revuelta, los usos que en la revuelta se hacen de las memorias de la dictadura y de las memorias de la transición. En segundo lugar, la noción de resistencia y las diversas posiciones o las distintas posibilidades de resistencia que se pueden observar en la revuelta y también las posiciones de sujeto que se construyen a partir de ese quehacer resistente. La revuelta en clave de memoria, entonces lo voy a hablar en clave de la relación con la dictadura y con la transición, desde la diversidad de resistencias y de posiciones de sujeto y de la apropiación del espacio público. De todas formas, como tampoco sabía muy bien qué tipo de público iba a tener, entonces no sé cuánto saben ustedes de la revuelta o cuánto no, a lo mejor me voy a detener mucho en cosas que ya son muy vistas y muy sabidas, entonces ustedes me hacen un gesto así, ya, dale rápido por ahí porque nos aburre, ¿ya? También voy a hacer una pequeña línea de tiempo muy básica, pero tiene que ver con mi interés en poder vincular la revuelta con la historia, ¿no? Con decir, esta revuelta no es un estallido que sale de la nada, ni que sale por una situación de descontento
o exclusivamente por una situación de descontento actual, sino que le da continuidad o tiene que ver con una historia de procesos de revuelta, de intentos de revolución y de represión que ha habido en nuestro país, ¿no? Entonces, esta pequeña línea de tiempo para recordar, ¿no?, que en 1988 hay un plebiscito en el cual se dirime si Pinochet, el dictador, continúa 8 años más en el poder o no. O sea, la opción sí era sí, Pinochet continúa, la opción no era no, Pinochet no continúa, y se hacen elecciones libres, entre comillas, lo libre, pero se hacen elecciones. Hay que decir que eso lo dije en otra conferencia que ya di en el ámbito Calas, que fue abierta, no sé cuántos de ustedes estuvieron. El itinerario transicional fue un itinerario definido por la Constitución de Pinochet, que es la Constitución que todavía rige. O sea, quien definió la vía chilena a la democracia fue el mismo Pinochet, y todos los partidos de tradición democrática, incluso los partidos de izquierda, incluso el Partido Comunista, se plegaron a ese pacto que contemplaba la realización de ese plebiscito. Esto hace también que la transición chilena, a diferencia de otras transiciones, como por ejemplo la Argentina o la Uruguaya, ¿no?, conquistada en contextos de derrota de los militares, en Chile sea muy distinta, porque es producto de un pacto y más bien de un triunfo del itinerario militar que de una derrota democrática, ¿no?, de una derrota de los sectores democráticos. Entonces, la propaganda del no se sostenía, ¿no?, en la idea de un arco iris, porque se termina la tormenta, se acaba la tormenta y viene la luz, viene la primavera, viene la luz, y era Chile la alegría ya viene. Ese era un eslogan que se utilizó como una forma también de exorcizar el miedo y de incitar a las personas a poder atreverse a votar y a querer terminar con esto, lo que se llamó estos años de oscuridad y estos años de invierno, ¿no?, que había que dejar atrás con esta primavera. Y pongo esto porque aparecen sistemáticamente en los últimos años y en la revuelta la idea de la pregunta, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó con esa alegría? ¿Qué pasó con esa alegría? Por eso este panfleto, ¿no?, que lo recogí en octubre del 2018, cuando se cumplían 30 años, ¿no?, del triunfo del no, que es, bueno, por el Chile que aún nos debemos, que es el juego de, bueno, votamos que no, porque pensamos que con eso podríamos derrotar a la dictadura en las urnas por la vía pacífica, como se decía en ese tiempo, y que la alegría vendría y que tendríamos un país justo, igualitario, ¿no?, con transformaciones, democrático. Pero sin embargo hoy día nos encontramos con que lo que hizo la transición fue más bien consolidar el modelo neoliberal y consolidar las violencias del modelo sin hacer transformaciones reales. Y eso se traduce en que es uno de los primeros eslogans de la revuelta, que es: no son 30 pesos, sino que son 30 años. Y es muy interesante porque ¿qué pasó hace 30 años? Hace 30 años no pasó el golpe, hace 30 años pasó la transición. Entonces, cómo las memorias de la revuelta enclavan o vinculan desde el inicio la protesta con el descontento, no solamente frente al presente, sino que al presente que no fue, ¿no?, a una promesa incumplida que hizo la transición. Entonces, un descontento que tiene que ver con los legados autoritarios de la dictadura, con la consolidación de esos legados que hizo la transición y con el presente que tenemos. Haz un recuento muy breve. En la semana del 18 de octubre hay un alza del pasaje en metro, 30 pesos, que es muy poco. Entonces, principalmente sectores de estudiantes secundarios, ¿se entiende aquí? Estudiantes secundarios, estudiantes de secundaria, gimnasio, hacen un llamado a una acción directa, no violenta, que es no pagar el pasaje, no pagar el boleto, ¿no? Entonces, el eslogan es evadir, no pagar, otra forma de luchar, y ese llamado que se hace muy masivo
y que es como seguido por una parte importante de la población, es reprimido de una manera completamente desproporcionada y feroz, hasta que el jueves de la noche encierran a unos estudiantes y unas estudiantes en una estación de metro, empiezan a disparar hacia adentro, y eso produce un levantamiento de los padres, las madres y el resto de la gente diciendo, ok, se acabó. O sea, no vamos a aguantar otros 17 años de represión, no vamos a aguantar más de represión, con una transformación bien interesante, ¿no? Que tiene que ver con que con el uso del miedo, ¿no? Bueno, ya voy a volver sobre eso. Entonces hay una explosión, se sale masivamente a la calle ese día, el jueves de la noche, el viernes de la noche, perdón, ese día viernes en la noche, y el sábado de la mañana Santiago amanece así. Amanece con toque de queda, con el llamado estado de excepción, y amanece lleno de tanques y de militares, recordando fuertemente los días después del golpe y los 17 años de dictadura militar. Eh, este intento de instalar, de controlar, ¿no? De seguir utilizando el miedo como una forma de control y de paralización de la protesta, no es nuevo, ha sido usado sistemáticamente en la dictadura y en la postdictadura, y sin embargo pasa algo que psicosocialmente, yo soy psicóloga social, por eso me encanta esa cosa, que psicosocialmente es muy interesante, que hay una especie como de transformación del miedo. El miedo que aparece como un elemento de paralización llega a un punto en que cambia de giro, es como que cambiara de dirección, y en vez de seguir siendo un elemento de paralización o un motor de paralización, se transforma en un motor de lucha. Entonces el miedo es como si se dijera, ya está, o sea, ya no queremos más miedo, no vamos a seguir paralizados por el miedo, y sobre todo con nuestros niños y niñas no se meten. Entonces se acabó el miedo, aunque tenemos miedo, ya no nos van a seguir controlando con esto, y hay una salida a la calle que para personas de mi generación, que yo me crié en dictadura, no respetar el toque de queda era un acto suicida. Sin embargo, la gente, sobre todo la gente más joven, salía a la calle abiertamente, no respetando el toque de queda abiertamente, eh, tomando también este eslogan o esta referencia al miedo, ¿no? Que hace, que ya está haciendo el movimiento estudiantil desde el año 2006, de decir, bueno, aquí hay unas generaciones que no se criaron bajo el yugo del miedo, y ya no tenemos miedo. O sea, en el 2011 se hablaba de la generación de los sin miedo para aludir a los jóvenes y las jóvenes que estaban en la calle. Este uso desenfrenado de la violencia policial, de la violencia militar, no es algo nuevo en nuestro país. De hecho, nunca ha dejado de ser una práctica sistemática de respuesta frente a las manifestaciones sociales. Y aunque la transición, entre las promesas de la transición estuvo el fin de la represión y la instauración de una sociedad pacífica, democrática y libre, nada de esto se cumplió. La postdictadura creó instituciones que le dieron legitimidad a las violencias represivas del Estado, y estas violencias no dejaron nunca de existir. Que cambiaron quizás de forma o de intensidad, pero no dejaron de existir. Mientras que la dictadura naturalizó la posibilidad de la tortura, del dolor extremo y de la muerte como parte inherente a la acción política, es decir, todo quien actuara en política naturalmente o de manera inmediata estaba expuesto a la tortura, a la muerte, a la desaparición. eh, Esto nunca dejó de ser real y se consolidó y se sostuvo durante la transición. Y esto se mostró claramente después del 18 de octubre, recordándonos a todos los chilenos y las chilenas qué es lo que sucede cuando se desafía el orden social. Entonces, el malestar se convirtió en ira por las promesas incumplidas de la transición. Entonces por eso aparece inmediatamente esta idea de no son los 30 pesos,
O sea, no es el alza del pasaje en metro, sino que son los 30 años. Son 30 años de promesas incumplidas, son 30 años de esperar, porque era estar esperando que la alegría llegara, pero resulta que ha pasado 30 años y nos damos cuenta que la alegría ya no llegó. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Mm? Eh, hay una apelación entonces directamente a la transición y bajo la figura de la comparación entre la democracia postdictatorial y la dictadura. Es como si dijera, bueno, entonces, ¿cuáles son las diferencias reales que hay entre vivir en democracia y vivir en transición? Y eso fue algo que estuvo permanentemente presente en, durante la revuelta. Déjame chequear que estoy compartiendo el sonido. Venenosos monólogos, tus discursos incoloros, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo, tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no, la corazón no. No permitiremos más tu doctrina del shock. La corazón no, la corazón no del shock. La corazón no, la corazón no del shock. La corazón no, la corazón no del shock. La memoria se hace Por años. respecto de se hace respecto de la represión, pero también respecto de las memorias de la resistencia y de otras luchas. Y las luchas que se realizan apelando a esas otras luchas de otros momentos en un ejercicio muy interesante, porque son luchas de otros momentos y luchas de otros lugares. Entonces hay un diálogo con otras luchas del pasado, pero también con otras luchas de otros lugares. Y hay muchos aprendizajes que se ven claramente después, porque es un contexto, son unos años de un contexto de revueltas y levantamientos sociales en América Latina, no solo en América Latina, también, ¿no? Entonces hay apelación a los chalecos amarillos en Francia, aprendizaje de ciertas, por ejemplo, se aprenden a cómo desactivar las bombas lacrimógenas de las protestas en Hong Kong, ¿no? Imagínense qué relación hay entre Chile y Hong Kong, están al otro lado del universo, y sin embargo hay aprendizajes que son aprendizajes comunes, ¿no? Bueno, les quería poner este video que me encanta. Por años la clase trabajadora ha sido sometida a vivir en la normalidad que nos han impuesto los poderosos. Nos roban nuestra fuerza de trabajo y se enriquecen a costa de nuestras vidas. Pero el pueblo ha dicho basta, Chile despertó y dijimos, no estamos en guerra, estamos en rebeldía. Sabemos que el enemigo de todos los pueblos es el capitalismo y el patriarcado. Este modelo económico y social es el que mantiene los privilegios de los ricos y poderosos. Por eso ocupan todas las fuerzas para defenderlo. Sin embargo, salimos a las calles y nos dimos cuenta que la primera línea es más noble que cualquier institución que dice proteger al pueblo. Creíamos que el sueldo, las pensiones y la salud eran problemas individuales, pero no, era un problema de todo el pueblo, y que juntos y juntas, con solidaridad y compañerismo, podíamos ser más poderosas. Ante la represión, con el aprendizaje de nuestros pueblos hermanos que han salido a la calle, respondemos con autodefensa, enfrentándonos contra esas fuerzas que nos quieren mantener explotadas, sumisas y calladas. Somos millones quienes estamos dispuestos a transformar la realidad, y aunque han intentado cerrar nuestros ojos y encarcelarnos, seguimos de pie. La lucha es larga y debemos prepararnos para los desafíos del futuro. Estamos convencidos y convencidas de que con rebeldía, organización y con la fuerza de la clase trabajadora, construiremos otro modelo, donde seamos nosotros y nosotras con nuestras comunidades quienes decidamos sobre nuestras vidas y cuerpos, acabando de una vez con el abuso y opresión que nos impone el patriarcado. Con la rebeldía que mostró el pueblo desde el 18 de octubre, estamos escribiendo nuestra propia historia, y aunque a algunos les moleste, nos volvimos a llamar pueblo. Organízate, todo el pueblo a primera línea. Bueno, muestro este video, además porque me gusta mucho. Está hecho por estudiantes secundarios. Lo muestro porque muestra claramente un punto que quiero desarrollar, que es la diversidad
de la diversidad y la pluralidad de las demandas que conviven en la revuelta. Una cosa que siempre cuesta entender es que no se trató de un movimiento. No era un movimiento con una reivindicación política, sino que era una revuelta donde cohabitaban o cohabitaron una multiplicidad de demandas y de posiciones de sujetos. Ya mencioné algunas aparecen en este video, ¿no? Pero la demanda por las pensiones, la demanda por la educación gratuita, la demanda por la salud, la demanda por el transporte, la demanda contra el patriarcado, ¿no? Por los derechos de las minorías sexuales, de las diversidades, ¿no? Por los derechos de la atención de las personas con otras capacidades funcionales, o sea, una multiplicidad y una gran variedad de demandas y de sujetos, y esto se ve claramente en la diversidad de las banderas, ¿no? Que hay distintas banderas de distintos colores y de distintos tipos, algunas de las barras del fútbol, otras de la bandera mapuche, por ejemplo, claramente, otros pueblos originarios, junto con la bandera anarquista, con una multiplicidad de banderas, ¿no? Entonces, yo creo que no se trató de una revuelta que fuera conscientemente, se propusiera levantarse en contra del neoliberalismo o en contra del capitalismo. Sin embargo, si uno ve en su conjunto esta gran diversidad de demandas, uno podría ver que en esta diversidad están presentes las resistencias a las distintas violencias del neoliberalismo. Entonces, que si uno la ve, hace el ejercicio de mirarlos en su conjunto, uno sí podría hipotetizar de que la articulación conjunta de las demandas constituye una crítica y una negación activa del modelo neoliberal. Pero el motor de la acción no parece ser en la mayor parte de los casos, por supuesto que hay excepciones, pero en la mayor parte de los casos el motor no parece ser una opción racional o un proyecto ideológico. No hay un programa político o no hay un proyecto ideológico detrás, ni tampoco un partido que lograra manejar o conducir ese proyecto ideológico, cosa que fue el terror y la pesadilla de todos los partidos más tradicionales de izquierda que nunca lo lograron. Bastaba que un líder o una lideresa asomara la cabeza para que le cortara la cabeza, entonces no había ninguna posibilidad de ningún liderazgo, salvo de la figura simbólica del perro negro matapacos, que después la voy a comentar. Entonces, el motor de lucha parece estar en la memoria colectiva, y el motor de lucha parece ser profundamente afectiva. O sea, el motor de lucha parece estar en una afectividad colectiva que está muy vinculada, ¿no? O articulada de manera muy inseparable con los procesos de memoria colectiva. Por una parte, las memorias de los abusos, las precariedades, las violencias y los miedos, las promesas incumplidas, las frustraciones acumuladas, los cambios que resultan sin ser cambios, y de una dictadura que pareció que nunca abandonamos totalmente, y de una transición que, como decía antes, en vez de llevarnos a un país mejor, profundizó un modelo injusto y autoritario. Y la falta de legitimidad o la deslegitimidad de una clase de política que está cada vez más alejada de las sensibilidades y de las demandas populares. Esto, entonces, por una parte están esas memorias colectivas y por otra parte están las memorias de otras luchas y de otras resistencias, de prácticas de solidaridad y prácticas de organización colectiva. Se recuerdan, ¿no? Durante la revuelta, las sostenidas, largas y activas luchas del pueblo mapuche, que las banderas del pueblo mapuche configuran una presencia muy activa durante toda la revuelta. También las luchas feministas que performan sus denuncias y demandas con la intervención de las tesis que dio la vuelta al mundo y que resultó ser tocar sensibilidades muy, muy compartidas, ¿no? Por los movimientos feministas en distintas partes del mundo. También la apelación y el recuerdo de las protestas de los años 80 durante la dictadura, y un largo etcétera de distintas experiencias que nos han enseñado que no estamos condenados y condenadas a la violencia del neoliberalismo.
¿Mm? Está para un recuerdito, las tesis. Eh, Voy a referirme básicamente a dos grandes formas de resistencia o dos grandes estrategias de resistencia. Hay una gran estrategia de resistencia que serían lo que podríamos llamar las resistencias frontales, que son las más visibles y las más evidentes, las más obvias, las que más se ven. Pero también voy a hablar de otras resistencias que podríamos llamar las resistencias laterales. Y voy a explicar cuál es la diferencia entre ellas. Eh, Dentro de las resistencias frontales, la primera línea se ha transformado en un gran símbolo de las movilizaciones y han circulado masivamente en las redes sociales, en los medios de comunicación, con imágenes, testimonios, crónicas, incluso cómics, ¿no? Y han sido también reproducidas en Colombia y en Perú, últimamente, en la última de las revueltas populares en América Latina, ¿no? Mientras los medios de comunicación tratan a los y las participantes de la primera línea como vándalos y como delincuentes y violentistas, ¿no? Para quienes participamos de las manifestaciones, son más bien héroes y heroínas que nos hacían posible la participación, que eran quienes hacían posible la manifestación. Se trata de gente de distintas edades, de distintas generaciones, y de una gran diversidad de géneros, que provistos de escudo, hechizo, como tapas de alcantarilla, como se ve aquí, ¿no? Con trozos de madera, con cubos de lata, con cualquier objeto que los pudiera proteger, se sitúan en puntos estratégicos entre la policía y los manifestantes, con el fin de detener cualquier cosa que estén disparando a la policía, que pueden ser bombas lacrimógenas, balines, perdigones o balas directamente, ¿no? Y también del chorro del carro lanzaguas que contiene productos químicos que son altamente dañinos. A ellos se les llama escuderos, que son estos, ¿no? Los escuderos son los que están
en la primera línea frente a la policía deteniendo, deteniendo lo que ellos están. Pero luego están quienes lanzan piedras y quienes lanzan los honderos, ¿no? Con la mayor parte de las veces con una onda, simplemente con el brazo, lanzan piedras o algún elemento hacia la policía. Pero también están los bomberos, que agarran las bombas lacrimógenas y las desactivan. También están las personas que comparten agua con bicarbonato en la calle para defenderse o para evitar las reacciones de los gases lacrimógenos. También están los piquetes de salud, los voluntarios de salud que atienden a los heridos y a las heridas. Están lo que se llaman los piqueteros, ¿no? Que rompen el suelo para sacar trozos de calle para que puedan ser utilizados como piedra. O sea, en realidad la primera línea no es una línea. La primera línea, la verdad, es que es una amplia franja de distintas personas que articulan, ¿no? De manera bastante espontánea al principio y de una coordinación ya un poquito más ensayada después, pero que no resulta de una formación previa, aunque algunos tuvieron una formación paramilitar previa o hubieran participado de grupos, pero la mayoría no era así. Entonces es una resistencia espontánea que alcanza grandes grados de organización y en la cual cada persona va encontrando su lugar en esta línea que vista desde adelante, desde el lado de la policía es una línea, pero vista desde atrás no es una línea. Vista desde atrás es muy porosa y no tiene principio ni fin. Están quienes la gente entra y sale de esta primera línea, hay quienes entran, un rato están en un rol, otro rato están en otro, están quienes entran, por ejemplo, dándoles comida o dándoles bebida, muchos músicos y músicas, ¿no? Que entran tocándole la música a la primera línea para que también tenga su paréntesis cultural, ¿no? Entonces, aquí hay una cosa muy interesante porque construyen con sus cuerpos una barrera que permite que la manifestación sea posible, porque lo que hacen es poder parar a la policía para que los y las manifestantes podamos protestar. Es como si uno lo mirara, establecen como un límite, ¿no? Una frontera donde la policía no logra entrar y que ellos y ellas detienen con sus cuerpos para que al interior la manifestación sea posible. Y también es muy interesante preguntarse o plantear qué tipo de violencia están ejerciendo, ¿no? O cómo están usando la violencia, porque los medios de comunicación acusan a este es un regreso de la lucha armada, ¿no? Como la reconocíamos en los años 70, muchos grupos también fueron organizaciones político-militares de los 60, 70 o incluso los 90, aparecen también como diciendo, bueno, aquí hay un renacer, ¿no? de la lucha revolucionaria, de la lucha más revolucionaria, y sin embargo es otro tipo de violencia, porque es una violencia que es netamente resistente, ¿no? No es una violencia que busca acceder al poder de alguna determinada manera, sino que es una violencia que busca hacer posible la manifestación, es una violencia que resiste a la violencia, que se levanta en contra de la violencia. ¿Mm? Entonces creo que es muy interesante, eso da para otra conferencia, pero que es muy interesante poder pensar cómo ahí se han ido transformando los usos de las violencias resistentes desde lo que conocemos como la resistencia de las violencias de los años 70, 80, 90 hasta hoy. Entonces, ok, ahí para que vean también, ¿no? Los límites de la primera línea. Aquí, como están, es muy bonita la coordinación, porque cómo están recogiendo, picando en la calle y cómo se están pasando ahí, ¿no? Los trozos de calle de una persona a otra persona. Voy a estar un video cortito más bien para que vean la onda. Se conoce como la primera línea de las protestas en Chile. Suelen cubrirse el rostro y no tienen miedo de enfrentarse a la policía en las calles. Para muchos chilenos son jóvenes valientes que, con su incansable activismo, desde hace más de 2 meses están contribuyendo a cambiar el rostro del país.
Y si no hubiese esta valiente primera línea de jóvenes que vienen desde las periferias a organizarse y a frenar la represión de Carabineros, cada manifestación sería una masacre por parte de fuerzas especiales. Los encapuchados, para mí, son gente de todos los sectores de la sociedad chilena. Hay gente que se está aprovechando de los encapuchados también para cometer sus fechorías, delincuentes. Otros ciudadanos, sin embargo, no hacen esa diferenciación y consideran que se trata sobre todo de vándalos que están causando graves daños a la infraestructura pública y también a la sociedad chilena. Lo cierto es que el movimiento de protestas está teniendo un fuerte impacto. Después de una consulta popular, el Senado dio luz verde esta semana a un histórico proyecto para elaborar una nueva constitución que reemplace a la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. El estallido social, por otro lado, ha dado pie a una fuerte represión. Según defensores de los derechos humanos, más de 350 personas han sufrido lesiones oculares por disparos con balines de los Carabineros de Chile. También organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch denuncian graves violaciones a los derechos humanos. La policía, por su parte, se queja de la violencia por parte de los manifestantes. ¿Son los activistas de la primera línea héroes o vándalos? La respuesta no parece fácil en tiempos de convulsión social en Chile. Pero como decía antes, las resistencias no son solo frontales. Y están, mientras la primera línea se confronta con la policía, está lo que pasa detrás, en la manifestación misma o en las plazas públicas que son liberadas por la primera línea. Esto ocurre en casi todas las plazas de Chile. Las imágenes que yo tengo, mi experiencia es de Santiago, pero porque yo soy centralista y santiaguina, pero en todas las plazas de Chile ocurren cosas propias y más o menos similares, ¿no? Y es muy bonito ver lo que ocurre en la plaza durante la manifestación, porque lo que ocurre son acciones de solidaridad y es como si se establecieran una forma de relación social al margen de las relaciones capitales del neoliberalismo. Entonces, se realizan asambleas territoriales, las personas autoproducen autoescuelas de educación popular. Bueno, los profesores universitarios somos llamados todo el tiempo a la calle a hacer clases en la calle, ¿no? Y cada uno hace lo que sabe, ¿no? Uno hace clases, otro pinta las uñas, el otro le corta el pelo a los demás, ¿no? Otro cocina, otros los artistas bailan o tocan música o hacen performance, ¿no? Hay quien saca el tarot, o sea, se llevan los oficios a la plaza pública y se ponen al servicio de la relación, al servicio de esta ciudad que está ocurriendo ahí y donde todo está pasando y todo está ocurriendo, ¿no? Entonces, creo que para nosotros es súper interesante estudiar esto porque aparece como que eso tuviera como un efecto menor. Nosotros creemos que en esas estrategias de resistencia son estrategias de resistencia que configuran o constituyen posibilidades o la experiencia de relacionarse de otra manera, ¿no? Y que constituyen posiciones de sujeto y subjetividades que son las que a largo plazo podrían hacer otro tipo de transformaciones. Entonces, bueno, ahí se ve, ¿no? Como la venta en la calle o la cocina. Esto a mí me encanta, ¿no? Esta imagen es en Valparaíso y es una señora que todos los días salía a tomar té. Entonces ella sacaba su mesita, su radio, ella escuchaba las noticias de la tarde y tomaba té. Entonces ella se sentaba en la mitad de la calle, en el cruce de la mitad de la calle y tomaba té. O sea, es decir, el espacio público, o sea, hay una salida del espacio privado hacia el espacio público y una ocupación del espacio público. Sin embargo, esa ocupación del espacio público no sería posible si no fuese por la primera línea. Ustedes se fijan ahí, está la primera línea parando los autos, parando los coches todos los días para que la señora pudiera tomar té. Muy bien. Y la señora tomaba té y después desarmaba su visita, se agarraba su radio y se volvía a su casa.
eso, junto con junto con por ejemplo, el gesto, ¿no? De sacar las orquestas de los teatros o de los lugares donde son pagados, ¿no? Y la orquesta sale a la calle, el teatro sale a la calle, la música, la cultura se transforma en algo que ya no es un bien de mercado, sino que está al servicio de la protesta popular o de la vía social. Lo cual también es una forma de ejercicio antineoliberal, ¿no? Pues es decir, no, la cultura no tiene por qué estar al interior de los teatros siendo pagada, la cultura puede estar en la calle, ¿no? Que es algo que uno teóricamente sabe y sabe que se hace, ¿no? Muchas ciudades alemanas y en América Latina también sacan durante el verano, hay cine en la calle, hay cine gratuito, pero decir, bueno, pero esta es una práctica habitual, o sea, terminemos con los teatros, se cierran, ¿no? Y ahora todo ocurre en la calle porque todo ocurre para todos y para todas, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros llamamos resistencias laterales, ¿no? Y creemos que es muy importante poder trabajar estas resistencias laterales también en clave de memoria, es decir, que estas resistencias laterales dialogan y son espacios también de encuentro entre generaciones que se van relatando en el mismo quehacer o en la calle, se van relatando otras experiencias, ¿no? Que la gente en la calle habla. La gente cuando está, no sé si ustedes han observado, pero la gente cuando va a las manifestaciones conversa. O sea, no está ahí todo el rato gritando, la gente conversa. ¿Y de qué conversa? Normalmente conversa de otras manifestaciones y de otras experiencias. Por lo tanto, ahí en la calle, en ese ejercicio de resistencias laterales, hay un ejercicio de memoria plenamente política. ¿Mm? Esto es para el Año Nuevo. Entonces, el Año Nuevo rebelde, la Navidad y el Año Nuevo insurrecto, ese año, ¿no? Se celebraron en las plazas, entonces, con un llamado a no consumir, a salir de los centros comerciales y a celebrar la Navidad y el Año Nuevo ahí. Ahí dice, la zona cero, que se le llamaba a esta zona, a la plaza central de la manifestación en Santiago, dice, la única cocina que vale es la del pueblo. Entonces, ahí al otro lado de ese monumento hay una barricada donde se para el tránsito y a este lado, hacia acá, estaban las mesas largas donde primero se le dio de cenar a la primera línea y después, bueno, venía otra gente y la gente llegaba, regalaba comida y se hacían como ollas populares, ¿no? Y por último, para terminar, decir que la apropiación del espacio público es quizás la característica más visible de la revuelta, que, bueno, la he mostrado durante todo este rato y que quería mostrar esta foto porque es la misma plaza, ¿no? Bueno, ahora este señor ya lo sacaron, están viendo, pero es la misma plaza, ¿no? Y cómo podemos enfrentar dos espacios o dos ciudades, ¿no? Y cómo nos gustan las ciudades, nos gustan así limpiecitas, bonitas, con florcitas, o nos gustan así, ocupadas por su pueblo. Eso. Muchas gracias. Y ahora, ustedes. Bueno, muchas gracias Isabel por tu conferencia y ahora para ir sin tanto preámbulo damos espacio a preguntas o comentarios que hayan. Tanto en el público aquí como en la sala online. Yo te hago una pregunta. Tiene que ver con las resistencias y las experiencias previas. Y toda la protesta que la viví desde Alemania, la leo con las experiencias y las lecturas de categorías de los partidos que conducen, etcétera. Todo esto a mí me parecía una locura. O sea, la primera pregunta es, ¿quién conduce? ¿Quién convoca? Y la segunda evidencia visual era, no veías banderas de partidos. La bandera mapuche era mucho más presente que la bandera nacional, cosa que me parecía, en lo personal, muy positivo. Pero luego me habría toda una expectativa de, entonces, esto es una igualita que no conduce a una transformación política, porque mis claves de interpretación anteriores es decir, no, necesito la reivindicación que queremos, quien conduce, y si no existe esto, se va a acabar el tiempo. Y entonces uno ya apostaba, va a ser desgaste. La experiencia la tienen,
de las protestas del 83 hacia el 86 y nos desgastamos. Entonces, ahí se me fue como la esperanza. Pero la pregunta sería, ¿hay esperanza? ¿Esto puede conducir hacia algo mejor? Porque si rechazamos a los partidos políticos, y lo podemos hacer por muchas razones, tampoco veo como un futuro. ¿Quién puede proponer algo? Tal vez sigo las claves de antes. Juntamos varias preguntas, ¿no? O intervenciones. Sí, Pueden no solo preguntar, sino que intervenir, opinar, contradecir, reclamar, protestar. Protestar. Yo quisiera saber qué posición tuvieron los sindicatos, porque, digamos, como yo soy boliviana, siempre que hay revueltas en Bolivia, los sindicatos tienen una posición muy importante, ¿no? Y creo que dentro de los actores que vi en Chile no vi tal vez una organización sindical que me llama la atención. sí, por eso. Hola, no sé si se me escucha, estoy por Zoom. Muchas gracias por la ponencia y bueno, mi pregunta es súper general, pero soy de Chile también y vivo en Alemania desde hace mucho tiempo y bueno, también seguí todo esto con mucho entusiasmo y a veces supongo yo que en parte también por la lejanía me cuesta mucho entender qué pasó con todo eso bueno, en los años que han pasado, cómo es posible que estemos a puertas de una presidencia, ¿no? De un posible candidato a la presidencia con tanta posibilidad de ganar, que es una persona de extrema derecha, muy conservador, ¿no? Que más o menos reafirmaría todo lo que era ese Chile que no se quería, ¿no? Un Chile herencia de no sé, de un poder ya mantenido por ciertas élites, de una persona también de origen europeo, o sea, que además personifica un racismo, es una persona muy sexista no muy que representa el modelo patriarcal personalmente, ¿no? Muy fuerte. Como, ¿qué pasó ahí con la memoria? O me gustó esa parte que dijiste, o sea, también me dio un poco de esperanza, ¿no? Eso de quizás esta experiencia que se vivió, ¿no? Con las resistencias laterales, ¿no? O sea, que esa experiencia debe conducir a algo, ¿no? En algún momento, y quizás no es el momento, pero de todas formas, ¿qué ha pasado a tu juicio con ese ejercicio de memoria en este último tiempo que tiene esa pinta de un olvido total, más o menos, ¿no? O sea, para hacer posible el estado de las cosas tal como está hoy. No, no. ¿Sí? ¿Le doy? Yo lo que quería preguntarte era que en las imágenes que vos mostraron cuando cantaban las chicas, se veían unas imágenes también de cantando en la Torre Eiffel, ¿no? Entonces quería preguntarte si en algunos muchos lugares del mundo los chilenos exiliados también acompañaban esas marchas. Parece que por lo que vos mostrabas en París, quiero inducir que sí. ¿Eso se repitió en algunos otros lugares? Sí, bueno, ustedes pueden hablar mejor que yo de eso, pero Solo quería preguntar acerca del movimiento de las chicas. ¿Ese es un movimiento que nació en Chile o porque sí. lo que se ha reproducido tanto en Latinoamérica? No tengo muy claro dónde fue que nació el movimiento. Bueno, parto por este final, a lo mejor ahí ustedes me pueden ayudar. Efectivamente, yo creo que, claro, para los chilenos y chilenas que estaban fuera, que estaban
fuera de Chile, esto fue el momento en que querían estar allá. Y hicieron muchas organizaciones en muy distintos lugares. O sea, yo sé de muchos lugares, a mí me empezaron a invitar de muchas partes a ven a hablar porque acá hay una asamblea y se hacían los mismas asambleas autoconvocadas, los mismos, se les llamó cabildo en ese momento, ¿no? Y bueno, hace poco Evelyn Nevia, que tú lo mencionaste, hizo una conferencia muy bonita, ¿no? Que hicimos en Bielefeld y habló de lo que había ocurrido precisamente con chilenos y chilenas aquí en Berlín, ahí allá, en Berlín, está para allá. No sé muy bien. Y como también en Bielefeld también me comentaban organizaciones de chilenos y chilenas que la revuelta en Chile les había servido como un espacio de rearticulación de un movimiento que estaba bastante más debilitado, ¿no? Ahora, o sea, efectivamente sí, ocurrió, ¿no? O sea, yo le traía regalos así a la gente cuando venía, las merchandising que venden en las marchas, y aquí hacía las mismas y vendía las mismas, o sea, estaban exactamente las mismas cosas, los mismos pañuelos, era como curioso. Y yo sé que había mucha gente muy organizada afuera, pero con la performance de las tesis pasó algo muy interesante, que no son solo mujeres chilenas, o sea, de hecho, en realidad las tesis es un pequeño colectivo de arte y política, o sea, no es un movimiento, no es una organización social, es un colectivo de arte y política que se juntaban a leer a Rita Segato, que es como la Judith Butler de América Latina. Y así hacían teoría feminista, ¿no? Y trabajando teoría feminista, acuñaron esta especie, no sé cómo llamarla, de esta letra, ¿no? Para esta narrativa, para una obra de teatro que que se iba a inaugurar en esos días, que finalmente no la hicieron, entonces ellas lo que hicieron fue agarrar ese trocito y lanzarlo a la calle. Y yo creo que, claro, el acierto fue pues que tocó unas fibras muy sensibles, como pasa algunas veces con alguna performance o con algunas acciones que prenden, ¿no? Y que prenden, yo creo que prenden no solo por lo bueno que era muy buena, sino que porque toca una fibra muy sensible. Yo creo que tocó una fibra sensible para todas las mujeres del mundo, por eso que fue eso también tan interesante, que en Turquía, o sea, en lugares tan diferentes, ¿no? A nosotros nos llegaban imágenes de la performance de las tesis en distintas partes del mundo. Eso, para responder esta pregunta. Bueno, compañero, yo creo que hay que analizar el presente desde otras claves. Yo creo que la aplicación, que la memoria no puede ser entendida o no debe ser entendida como la aplicación de categorías del pasado para comprender el presente. Yo creo que eso es un gran error estratégico, político e histórico. Creo más bien que hay que entender el pasado con categorías del presente, no entender el presente con categorías del pasado. Efectivamente, a todas nos costó mucho entender lo que estaba pasando, y entender que no se le podían formular a esta protesta, no se le pueden formular las preguntas que se le puede hacer a otro movimiento, ¿no? Y bueno, nosotros estábamos terminando una investigación en ese momento, haciendo narrativas de la violencia política con personas que habían seguido con alguna forma de lucha armada o de uso de violencia insurreccional en democracia. Y usamos una metodología que son varias entrevistas, y nos quedaba pendiente la última entrevista cuando empezó la revuelta. Entonces hicimos la última pregunta y por supuesto incorporamos una pregunta de qué es lo que está pasando. Y la mayoría hacía el mismo comentario: no entendemos nada. O sea, no nos sirven las categorías que tenemos para entender lo que está pasando. Algunos decían, bueno, nosotros salimos, claro, el primer día, y fuimos a la primera línea y decir, bueno, es el momento de reclutar compañeros, ¿no? Y nos miraban así como, no, o sea, estamos en otra cosa. Y efectivamente creo que la posibilidad de una articulación de algo diferente pasa por comprender esa diferencia. Y pasa por comprender cuáles son estas formas de acción política y cuáles son sus registros y cuáles son sus posibilidades. Porque no tienen los mismos registros y las posibilidades que nosotros conocemos. Y si no logramos aprender, conocer y reconocer sus registros y posibilidades,
estamos fritos. O sea, no las vamos a reconducir. Creo ahí que por eso yo creo que es tan importante ahora hacer memoria del proceso, ¿no? Y es preguntar a sus actores y actrices, ¿no? ¿Cómo hacer? Mm, Sin embargo, también creo que han habido muchas reflexiones y críticas de los movimientos populares después, y que efectivamente no fuimos capaces de levantar una plataforma programática a partir de una revuelta, y efectivamente una revuelta que no es capaz de traducirse en una plataforma programática directamente no tiene, o sea, es una plataforma, o sea, una revuelta que no conduce a poder echar abajo aquello que buscaba echar abajo. Y claro, evidentemente no lo hizo. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Ahí uno podría especular muchas cosas, pero también hay que decir que el aparato político institucional hizo precisamente aquello que está acostumbrado a hacer, que es aplicar sus propias categorías políticas a el conflicto y resolverlo institucionalmente. Y la resolución institucional, por medio también de apelaciones a la memoria, ¿no? Es decir, bueno, aquí se levanta la demanda de un cambio constitucional. El cambio constitucional no es la gran demanda que origina la revuelta, no lo es. Se va articulando como una demanda transversal, también como las demandas feministas o como otras, ¿no? Pero no es que la revuelta inicie en contra de la Constitución del 80, no, así no fue así. Se empieza a levantar como algo transversal, es una demanda que venía hace tiempo, los movimientos de la Asamblea Constituyente venían desde hace años, ¿no? Y sin embargo, son los partidos políticos los que negocian en un momento muy raro, en noviembre, un mes después, en un momento muy raro, donde hay muchos rumores de golpe de Estado, donde hay conversaciones donde el presidente de la época, el Sebastián Piñera, convoca a los altos mandos del ejército y se filtra una conversación en la cual él le pide al ejército que intervenga y el ejército le dice: a ver, presidente, nosotros podemos intervenir, pero usted nos garantiza impunidad, porque nosotros no queremos después Corte Interamericana de Derechos Humanos, y juicios de lesa humanidad y esas cosas. O sea, si usted nos garantiza impunidad, nosotros intervenimos. Y él les dijo: bueno, no puedo garantizar la impunidad, pero 2 días después los vuelve a convocar. Entonces, en un contexto donde hay una amenaza de golpe muy fuerte, se reúnen los presidentes de los partidos y sacan un acuerdo, que le llaman el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución. Pero esto es un acuerdo de los partidos políticos, es un acuerdo de la clase política que estaba siendo fuertemente criticada en la calle. Y al día siguiente, y además recuerda mucho, y otra vez aparece el tema de la memoria, en el plebiscito de 1980. Plebiscito de 1980 que aparece también en su momento y es vivido por los movimientos sociales, por los movimientos populares y por los partidos de izquierda como la posibilidad de derrotar a Pinochet por la vía pacífica, ¿no? Por la vía electoral. Y aquí aparece la posibilidad de resolver el conflicto por la vía pacífica, que es por la vía del cambio de la Constitución. Pero igual que el plebiscito del 80 y que la transición, era un pacto que estaba lleno de ataduras y lleno de amarres, y que desde el inicio se veía que era muy difícil de sobrepasar. O sea, desde la manera como estaba establecido que se iban a elegir a los constituyentes, hasta los límites que tenía, porque la Constitución estaba definida con límites a priori. Estaba definida, por ejemplo, que los tratados internacionales no podían, o sea, que la Constitución no podía contradecir tratados internacionales, que obviamente no son los tratados de derechos humanos, pues son los tratados de libre comercio. Entonces, tenía limitaciones y trabas que hizo que al día siguiente la movilización apareciera con más fuerza aún, ¿no? Y la conversación y el recuerdo era: bueno, nos van a volver a hacer lo mismo que nos hicieron en el plebiscito del 80, o sea, del 88. Y sin embargo, hubo la apuesta de intentar rebasar y sobrepasar esas trabas, apuesta que se perdió. Ahora, yo insisto en que creo que la posibilidad de ver qué pasó no está, y por eso es interesante hacer la distinción entre las resistencias frontales y laterales, porque la respuesta de qué pasó no la vamos a tener en clave política electoral, y no la vamos a tener en clave de un triunfo inmediato. La podemos tener en el futuro
también en clave de la transformación de sentido, de la transformación de significado y la transformación de esas relaciones y de las posibilidades de lucha que abren la resistencia no frontal. Yo no digo que sea una garantía, a lo mejor no pasa nada, y esto queda en el baúl de los recuerdos, pero mi esperanza es que este quede en las asambleas territoriales, en las asambleas territoriales y en la experiencia de haber tenido lo que nosotros en ese momento llamábamos una experiencia revolucionaria, que no era una revolución, pero una experiencia revolucionaria. Y una vez que uno tiene esa experiencia, es un antes y un después, ¿no? O sea, de haber tenido esa experiencia. Y se vio también muy fuertemente durante la pandemia, ¿no? El enfrentamiento de la pandemia en los territorios fue un enfrentamiento que estaba sostenido sobre un tejido social que estaba retejido, fortalecido, ¿no? Las atenciones populares en salud, los apoyos, ¿no? En términos de la compra, de la gestión de los alimentos. Nosotros en Chile tuvimos casi 2 años de toque de queda por la pandemia, porque la pandemia, o sea, en marzo del 2020, justo antes que empezaran los lockdowns, el 8 de marzo fue la manifestación feminista más grande de la historia de Chile. O sea, no se podía decir que la revuelta estaba terminada. Y había una agenda de movilizaciones para marzo que era agotadora de solo ver la cantidad de cosas que había que hacer. Pero empezaron las cuarentenas. Y las cuarentenas fueron totales, fueron muy totales. O sea, nosotros no podíamos salir, o sea, nosotros teníamos autorización para salir de la casa durante 2 horas, 2 veces por semana, con permiso de la policía. Y había militares controlando en la calle. O sea, no era, no es que porque no sé, pues, en España tampoco se permitía, pero todo el mundo salía a comprar todos los días y tal. No, allá no, había control. Y ese control duró mucho tiempo. Primero 7 meses, después, o sea, no fue como aquí que duró unos meses, 7 meses, después súper estricto, después lo aligeraron un poquito y después volvió. Y el toque de queda, primero a las 8 de la noche, después a las 10, duró prácticamente 2 años, o sea, casi hasta el cambio de gobierno, un poquito antes de las elecciones. Cosa que por supuesto no respondía a ninguna lógica sanitaria, sino que una lógica de control estratégico y de control. Entonces, claro, a la revuelta le pasó la pandemia también. No solo le pasó el pacto de la nueva constitución, le pasó la derrota, pero le pasó la pandemia. Y le pasó a este gobierno que tenemos que... Pero bueno, yo soy optimista y soy escépticamente optimista. Dije, este capítulo no termina. Y alguien me preguntó qué pasaba ahora con las memorias. Sí, hay un fuerte silenciamiento, ¿no? O sea, en Chile se habla así como con un gesto como despectivo del octubrismo. El octubrismo es como la gente que tiene esta mística, así como ultra. Y se habla como con un tono un poco despectivo de este octubrismo que tiene que aceptar la derrota. Entonces, efectivamente después de que hubo un boom muy fuerte de gente que escribía, que hablaba, que sacaba un montón de libros, sobre todo libros de fotos, las imágenes y todo, ahora hay bastante silencio. Bastante silencio. Y como ha pasado en otras ocasiones en Chile, la conmemoración de los 50 años del golpe ha opacado otras memorias y está opacando también las memorias del levantamiento. Por eso que cuando hablamos de los 50 años dije, bueno, pero hablemos del levantamiento, porque yo creo que hay que recuperar las memorias del levantamiento y relacionarlas con lo que ha sido la historia de Chile. Y no quedarnos con las memorias del golpe y que, bueno, entonces yo creo que el 11 de septiembre este año hay que conmemorarlo el 18 de octubre. Isabel, en ese sentido, con lo último que dijiste, a mí me llama la atención también, me llamó mucho la atención, una de las cosas más hermosas que vi de ese movimiento fue precisamente en este tejido social que volvía a ser un sujeto colectivo. Tú veías un sujeto colectivo y volvía a la solidaridad después de años de neoliberalismo, después de años de alienación, después de años de saberte ciudadanos individuales que se tienen que rascar con sus propias uñas.
ves tú este movimiento y ahí hago yo la relación con la etapa anterior al neoliberalismo, donde ese Chile sí existía, ese Chile que tú puedes leer también en la historia, en la historia de los bordes, en las memorias colectivas, sobre todo en provincia, donde se siguió una vida un poco en ese orden, cuando todavía la modernidad estaba entrando poco a poco y estaba entrando este modelo a apoderarse de todo el espacio público, del espacio natural. En el sur no olvidemos toda la depredación, no olvidemos todo el extractivismo, las zonas de sacrificio, etcétera, todo lo que conlleva este modelo, versus este renacimiento, que tal vez fue una primavera cortita, pero vi yo ahí este sujeto colectivo. Estoy completamente de acuerdo contigo. Ahora, yo diría sujetos colectivos, Claro, porque claro. no era un sujeto, eran una multiplicidad de sujetos. Y por eso yo digo ahí que esa experiencia es una experiencia que marca las formas de acción política en el futuro. O sea, ser joven y empezar la política con ese con esa experiencia, abre otras posibilidades. Y cierra otras también, porque tampoco hay que negar que la represión fue tremendamente fuerte, ¿no? Las mutilaciones oculares, por eso en la película La gente asesino, porque las mutilaciones oculares fueron una práctica habitual, entonces se transformó en un gesto de protesta, cuando uno se cruzaba con un policía, taparse un ojo, ¿no? Y salían peluches con unos tapados, ¿no? Entonces era el gesto de protesta, pero bueno, también eso es un efecto importante. Pero yo estoy de acuerdo contigo, creo que la vuelta de la práctica de la solidaridad transformó relaciones, ¿no? Y claro, pero fue hasta la pandemia, porque la gente salió de las calles, ¿no? Muchos vecinos se empezaron a reunir, decían, conocí a mis vecinos, empezaron a hacer estas escuelas populares, la gente empezó a hablar. Todo el tema constitucional fue muy interesante porque era un proceso constitucional que no se agota en la constitución que se perdió. Es que al principio había gente que decía, ¿qué es una constitución? Pero yo creo que hoy día no hay nadie que no sepa lo que es una constitución, porque los abogados constitucionalistas que están en este movimiento no descansaban, o sea, iban todos los días a las asambleas de los distintos territorios a hablar de la importancia de la nueva constitución, a hablar del pacto, todo el mundo conversaba, la gente hablaba de política en un país donde se dejó de hablar de política durante muchos años y todo estaba marcado por el consumo. En cambio, la gente hablaba de política, uno salía a la calle y las personas hablaban de política y todavía es así, ¿no? Bueno, ahora hay un ambiente un poquito raro, pero bueno, yo salí hace 3 meses, pero o sea, se habló durante varios años de política en los autobuses, en las farmacias, en el supermercado, como todo era, bueno, pero la educación, bueno, pero el neoliberalismo, bueno, pero nosotros estamos comprando en un supermercado, pero no todo el mundo puede comprar en un supermercado, bueno, pero los vándalos, bueno, pero no toda violencia es así. O sea, los temas políticos salieron del interior de la academia y salieron del interior de las clases políticas y habitaron la calle. Y eso yo creo que eso no se acaba. A lo mejor uno deja de verlo, lo dejas de ver en la calle, pero eso no se termina. Sí, yo creo que sí me podrías explicar mejor lo de la primera línea. Ya, o sea, lo que entiendo es que esto es algo que, o sea, que surgió en Chile, pero también se reproduce en otros países, como Colombia. Pero la diferencia, o lo que entendí más bien, es que estos grupos eran para proteger al pueblo, o sea, para las personas que querían protestar pacíficamente, y estas eran las personas que pues están en esta primera fase de enfrentamiento contra las policías o los personajes, pero era más que todo para el cambio es que en Colombia, bueno, según lo que me contan mis padres, pues no estuve ahí, entonces no lo viví. Muchos actos de la primera línea en Colombia sucedieron y eran también, bueno, habían actos también pues que no iban tanto a la protección del pueblo, sino que también pues se les lastimaba o lo que sea, o se les
amenazaba, digamos, mi padre es doctor y en ese momento estaban habiendo muchos protestos con respecto a la reforma de la salud, ¿verdad? Y a mi padre se le amenazó, que es un doctor. Entonces quería preguntar, o sea, según lo que entiendo, es un movimiento que surge en Chile, entonces, ¿cuál es la cara verdadera de esta primera línea? Significa la cara verdadera de la Pues sí, como cómo se supone que debería ser. ¿Cómo se supone que es? Es que, a ver, otra vez, la primera línea no es un movimiento. ¿Mm? La primera línea es una coordinación de acciones de resistencia. Primero es una articulación espontánea de acciones de resistencia. Yo estoy aquí, hay un policía, me está tirando una bala o lo que sea y yo me tengo que proteger. ¿Y cómo me protejo? No tengo nada. Agarro la tapa de alcantarilla que está o la tapa del basurero que tengo aquí al lado y me protejo, ¿no? Y me protejo y el de al lado se protege y el de al lado se protege y logramos hacer un muro de contención. Y necesitamos ayuda, entonces hay otra gente que nos va ayudando, ¿no? Hay quien no tiene la fuerza para estar ahí, pero sí tiene buena puntería y tira, ¿no? Hay quien no tiene buena puntería, pero tiene una herramienta y trabaja en una construcción, entonces logra sacar un trozo de piedra, entonces esa persona coordina. Hay quien no, pero bueno, pero hace comida y le viene a repartir comida. Hay quien se pasea con el agüita con bicarbonato, o sea, hay distintas funciones, hay quien observa, están los observadores de derechos humanos que observan, hay muchas posiciones, pero son posiciones que se van coordinando para acciones, porque tampoco es una acción, es la acción de protección y es la acción de parar a la policía y de enfrentarse con la policía. Yo no digo que haya, o sea, que sea la pureza, haya que diga, vamos a defender al pueblo, no necesariamente. Hay una acción coordinada, no es un movimiento y no tiene un programa. O sea, no hay un programa político de decir, vamos a parar aquí a la policía para poder hacer tal y tal y tal y tal cosa. Por lo menos al inicio. Luego también se van haciendo más coordinaciones y van habiendo más como que hay más especialización, la gente se va especializando en un rubro o en el otro, ¿no? Y también van pidiendo ayuda, y también ahí apelan a la memoria y a las relaciones intergeneracionales, van pidiendo ayuda a quienes participaron de las protestas de los 80, no sé, yo me acuerdo cuando yo empezamos a llevar a mi hijo a manifestaciones en el año 2011, y decía, mamá, ¿y para qué sirve el limón? ¿Y por qué la gente anda con limón? Bueno, porque el limón es para chupar, cuando hay gases lacrimógenos, se chupa el limón. Ahí hay un aprendizaje de un diálogo intergeneracional que permite ir sofisticando ciertas acciones. Sin embargo, yo no diría que hay una verdadera cara de la primera línea, yo diría que es un actuar, o sea, es un colectivo situacional, es decir, que tiene sentido en una situación específica, política, y que asume ciertas características que son variables y cambiantes. Cuando empezó la pandemia, la gente de la primera línea salía a desinfectar los metros y agarraba y usó, se asumió como una brigada de salud y de apoyo de la gente en la pandemia. Hubo un momento en que hubo un gran incendio en Valparaíso y la gente de la primera línea fue a ayudar en el incendio en Valparaíso. Hubo también de todo, porque hay muchas primeras líneas, no hay una primera línea, no es que había una, no sé, y tampoco es que hay una internacional de las primeras líneas. Lo que pasa es que hay, así como en la lucha contra la policía en Chile, se aprendieron cosas de las protestas en Hong Kong, de las protestas en Ecuador, ¿no? Y también eso dialoga con otras protestas, también la protesta colombiana dialogó con otras protestas y la peruana dialogó con otras protestas, ¿no? Y se van tomando estas formas de acción y se van actuando en su propio contexto, no son una repetición, insisto, tampoco hay un protocolo de acción, responden al diálogo y a la observación de un mundo global, donde no solamente hay diálogo en la represión, también hay diálogo en la resistencia, pero no responden a un plan. Yo creo que otra vez es muy difícil de tratar de no pensarlos como movimiento, pero no hay que pensarlos como movimiento, porque si no, no los vamos a tener. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es pensarlo, a lo mejor nos va a ir mal, cuando terminemos la investigación les cuento, usar como puerta de entrada las posiciones de sujetos, porque entendemos que
las resistencias que persisten durante el tiempo van constituyendo posiciones de sujeto determinado. Entonces, estamos entrando a reconstruir las memorias de la revuelta y, por otro lado, la relación entre memoria y revuelta y memoria y resistencia a partir de quienes participan de esas posiciones de sujeto. Entonces, por ejemplo, los sujetos feministas, los secundarios, las barras de fútbol, quienes hacían atención en salud, observadores de derechos humanos, ¿qué más tenemos? Los activistas culturales. O sea, definimos 8 sujetos. ¿Mm? Entonces, lo estamos haciendo no a partir del movimiento, sino que a partir de esas asambleas territoriales, ¿sabes? A partir de esos que nosotros definimos como sujetos en resistencia. Y nos encontramos que no son unívocos, pues no, porque hay que elegir a la gente que entrevistar. Entonces decimos, bueno, pues entonces, qué sé yo, a las feministas a quienes entrevistamos, bueno, a ver, hay todos estos movimientos, ¿por dónde entramos? Se me ocurre otra lista de investigación, y también es curioso cómo se van sumando aprendizaje. Cada revuelta, cada revolución también tiene como su música, No, claro. y vamos aprendiendo de ellas. Por ejemplo, nos estuvimos en Nicaragua, pero muchos estábamos con energía de Godoy y aprendimos a hacer bombas por las canciones de ellos. Y luego apareció Camotazo en Chile, y estoy seguro de que debe haber una banda sonora. Y me llamó la atención de que fueron los prisioneros quienes rompieron, que fueron de otra generación, los que le dieron como una banda sonora a Chile, se escuchó en Colombia, se escuchó en Perú. Y Víctor Jara. Y Víctor Jara. Y me imagino que deben aparecer una banda sonora de ahora, de los actores actuales, y sería interesante saber a qué apelan, que hay en nosotros, si hay una libertad, o si es un yo. Por ejemplo, cuando en la transición española, o anterior a la transición española, había mucho en nosotros libertad, que era similar a lo que teníamos con el canto nuevo en Chile. Pasó la transición y llegó, ¿cómo se llama? Ya no recuerdo el nombre que tenía este movimiento en España, y empezaron a hablar de yo, la libertad, yo, mi deseo de disfrutar, etcétera. Y para nosotros nos apareció Soda Stereo, y también fue como un consumo, una felicidad. Entonces, me imagino que debe haber una banda sonora, no sé si es un objeto de investigación de ustedes, pero es un registro que sí va. Sí, no es parte de nuestro sí, el activismo cultural, y vamos a entrevistar activistas culturales y por ahí sale eso. Pero así, a priori, yo pensaría que no hay una, hay varias, porque hay una cosa que también es bien bonita para pensar en clave de memoria, que es la apropiación de los símbolos, ¿no? Por eso yo, en la portada, tengo, a ver, ¿dónde está mi PPT? La voy a volver a poner. Tengo esta imagen, ¿no? Espérate, no estoy compartiendo para compartir para compañeros que no están. Puse esta imagen, ¿no? Que a mí me gusta mucho, que es esta imagen de Allende Punk, ¿no? No sé si se fijaron. Y dice Pueblo Unido. Porque lo que hay es una apropiación y una actualización de símbolos antiguos. Y lo mismo pasa con la música, y lo mismo pasa con los lugares de memoria, con los sitios, con los museos, con los monumentos. Hay una apelación al pasado, un uso de símbolos importantes para la memoria colectiva, pero una apropiación de esos símbolos en clave de presente. Entonces eso es muy bonito, porque es lo que decía yo, es como la lectura del pasado a partir del presente, ¿no? Sí, Allende sigue siendo nuestro héroe, pero no el Allende con casco y la metralleta cubana que le trajo Fidel, o la soviética que le trajo Fidel, o el Allende dandy, así, republicano, que rescató la transición, ¿no? Sino que es este Allende punk, ¿no? Y lo mismo ha pasado con distintas figuras, con Vladimir Marín, con el mismo Víctor Jara, y también pasa con la música.
remake de canciones clásicas de Víctor Jara por grupos punk, por grupos metal, o bueno, la Mirti Yu también lo ha hecho mucho, o sea, hay una apropiación tanto en la música, en el teatro, en las performances, y se ve mucho como en las pintadas en la calle de estos símbolos antiguos. Antiguos renovados, apropiados, digo yo, una apropiación de los símbolos antiguos. Que también ocurrió un poco con la memoria monumental, o sea, si es que no solamente con Baquedano, porque recuerdo en Temuco también que las estatuas Claro. bien coloniales que estuvieron durante años ahí fueron reapropiadas y le dieron otro uso, otro contexto y otro simbolismo, o sea, cambiaron también de simbolismo. En ese sentido, esas memorias, ¿cómo las ves tú hoy día? Porque en ese momento había una discusión respecto de la memoria monumental, había una discusión respecto de la militarización del espacio simbólico de las ciudades. Hoy día esa discusión se mantiene. Yo creo que no se mantiene mucho. Bueno, la Plaza Baquedano, que es la Plaza Dignidad, que es el centro de la zona cero, ¿no? Esta. Esa es ahí, pero después es la que aparece en todas las fotos. Por años la Esa. Que este caballo, esta plaza es como una plaza muy central, una glorieta central en el centro de Santiago que se usaba siempre para celebrar los pocos triunfos del fútbol y llorar las usuales derrotas del fútbol, y es un lugar de manifestación y siempre ha sido un lugar de mucha represión. Y este señor que está ahí arriba del caballo es un tipo racista que dirigió campañas militares en contra de pueblos originarios fuertemente, y que siempre ocupó y bueno, y de hecho se llamaba Plaza Baquedano, pero nadie le decía Plaza Baquedano, todo el mundo le decía Plaza Italia, que nunca se llamó Plaza Italia, la Plaza Italia es otra, pero todo el mundo le decía Plaza Italia, no Baquedano, y se rebautizó como Plaza Dignidad, y hubo intento de tirar este caballo, o sea, pero bueno, nadie lo logró tirar porque el señor estaba muy ahí. Pero lo pintaban todo el tiempo, y todo el tiempo estaba amarillo, hay una cosa, subirse al caballo, la gente se subía al caballo, había todo un rollo con el caballo. Y en algún momento, durante la pandemia, se arma como una acción militar en medio de la noche, una ceremonia militar, muy ceremoniosa y muy formal, y sacan al señor con su caballo. Sacan a Baquedano y se lo llevan, dicen, para restaurarlo. Y ponen una pared de concreto alrededor. Una pared de concreto para bloquear la entrada a proteger un estatua que ya no está, o sea, a proteger Entonces es muy curioso porque aparece simbólicamente un espacio donde la estatua ya no está, pero sigue operando como el mismo espacio monumental. Y la gente destruye esta pared de concreto. Y vuelve después todo el debate hasta que lo van sacando, y ahora finalmente sacaron el espacio y van a quitar la glorieta, ¿no? Van a quitar todo ese espacio. Y yo creo que eso es muy simbólico de lo que ha pasado con este debate de la monumentalización. O sea, si hay mucho debate, pues lo quitamos y ya está. No se está como apagando el conflicto ahí, por parte de las autoridades patrimoniales. Pero yo creo que es bien interesante lo que han hecho, un análisis que uno podría hacer también, ¿no? De los lugares de memoria que se han construido a partir, pero bueno, eso es materia de otra conferencia. Los lugares de memoria que se han construido durante la revuelta, ¿no? Cómo se han intervenido los monumentos, cómo se han y cómo se han levantado otros monumentos con distintas estrategias, ¿no? Esas campanas. Isabel, quisiera insistir, quiero aprovechar que estás aquí con todo tu saber, y yo creo que, o sea, era mi pregunta anteriormente también y quizás lo respondiste ya en parte, pero yo todavía no tengo la impresión de tener una respuesta. ¿Qué crees tú, o sea, cómo se explica para ti el éxito del rechazo? ¿Ya? O sea,
¿qué pasó con la memoria? No, en estos 2 años, ¿qué pasó con esa memoria que se había reactivado, que estaba tan, bueno, que parecía tener tanto potencial? ¿Qué pasó? O si acaso no tiene relación, y- pero sí, ¿cuál? O sea, ¿cómo se explica que el rechazo haya ganado con tal margen? ¿Y cómo te explicas que haya un candidato a la presidencia como Kast que tenga también tanto éxito? O sea, eso es lo que a mí me cuesta. Tú dijiste en algún momento, esto no se va a ver, el efecto de esta experiencia revolucionaria no se va a ver en la política tradicional, que serían las elecciones presidenciales, ¿verdad? Me hace sentido también. De todas maneras, me parece impresionante es ese éxito de la extrema derecha en Chile después de, o sea, tan poquito después, digamos, del estallido. No, perdón, ¿cómo dices que no hay que hay que llamarlo? No, que no hay que llamarlo. Revuelta. Revuelta, Revueltas. también rebelión. Y la verdad es que no tengo una respuesta. O sea, yo creo que dentro de los movimientos de izquierda ha habido mucho debate sobre eso, hay muchas hipótesis. Es bastante claro que lo hicieron mejor que nosotras. O sea, que el día 1 de la firma del acuerdo, la derecha se puso a trabajar se puso a trabajar por la opción no, defendiendo el no a la constitución que saliera, fuera cual fuera, mientras nosotros nos pusimos a debatir sobre el pacto, a estudiar, a trabajar, a armar la convención, a pelear al interior de la convención, y sí, se hizo la constitución, se debatió participativamente mejor o peor, pero hubo un enorme trabajo ahí. Mientras nosotros trabajábamos para hacer la constitución, ellos y ellas trabajaban para rechazarla, fuera cual fuera el producto. Entonces, en ese sentido es indudable que estábamos jugando juegos distintos, en escenarios distintos. Ellos estaban jugando el juego electoral y nosotros estábamos jugando en serio a armar una constitución. Y como eso se apeló, se jugó después en el tablero del juego electoral, ganaron con un cambio de contexto, con un giro internacional, con muchos fake news, con una constitución que tenía cosas complicadas. Pero y sobre todo, yo vuelvo a decir lo que dije hace un rato, no fuimos capaces de armar una plataforma, no fuimos capaces de armar una plataforma programática. Y la desactivación institucional del conflicto nos pasó la cuenta. Y el gobierno de Boric nos pasó la cuenta también. Porque también la izquierda nos hemos desgastado en contiendas electoralistas. Bueno, esta es una posición política. Nos hemos desgastado en contiendas electoralistas. Nos pasamos, o sea, imagínate. Primero, el plebiscito de entrada. Después hubo elecciones municipales y de gobernadores y las elecciones de la convención. Después la elección presidencial de la primera vuelta. Después la elección presidencial de la segunda vuelta. Después el plebiscito de salida. Entonces, claro, toda la izquierda, en un sentido muy amplio, dedicada a ganar elecciones sin crear sin hacer trabajo popular, abandonando todos estos espacios de resistencia que se desarrollaron durante la revuelta, abandonándolo. Ahora, bueno, no, mal de mucho consuelo tonto, yo no quiero hacer eso, pero en la España post 15M ganó el PP y Podemos apareció ganando las elecciones europeas varios años después. Hay que ver qué pasa, hay que ver qué pasa. Sí, Elisa, estaba levantando la mano. Hola, gracias por la conferencia, sí, todo lo que dijiste. Yo salí de Chile en julio de 2019, después de un año, así yo también viví un poco de tal vez, sí, de las protestas antes, como de los profesores, y después lo seguí a la revuelta también mucho, porque justamente empecé con mis estudios acá en Jena, realmente,
y hablé un montón con mis amigas en Chile y eso. Lo que a veces a mí me impacta un montón es tal vez ese cambio, tal vez el tono como de antes y después de ahora y antes cuando yo estaba en Chile, que siento que mis amigas que también son de la misma edad que yo, claramente, claro, vivieron como yo siento esa politización, no sé cómo decirlo, y yo también lo sentí, también siento, porque, no sé, también tuvo como un impacto. Y ahora cuando hablo con ellos, siento esa, no sé, desilusión que me impacta tanto cada vez cuando hablo con ellos, que siento que hay como dijiste, como si tener esa experiencia como tal vez revolucionaria, pero también esa experiencia de desilusión. Eso siempre que me impacta como un montón cuando tengo contacto con mis amigos, porque no sé cómo, sí, es como realmente solamente me impacta, porque yo tampoco a veces no sé cómo qué ser, no sé, con tal vez ese sentimiento y tal vez eso tal vez es la pregunta, tal vez cómo seguir, no sé. Que me hacen preguntas muy difíciles. Yo soy sola una profesora universitaria, nada más. No tengo la bola de cristal. No. Bueno, yo lo único que puedo decir en realidad es que yo creo que hay que tener una esperanza escéptica, que hay que seguir resistiendo, eh, pero que hay que mirar la realidad también. No, creo que es importante también ver, y es desolador y es importante poder ver eh, cómo la apuesta, sigo con el argumento anterior, la apuesta electoralista de los movimientos de izquierda, a dónde nos ha llevado a apoyar un presidente socialdemócrata que ahora está más cerca de la derecha que nunca y en el cual al cual se le puso mucha energía y mucho trabajo. O sea, la elección del gobierno de Boric significó muchísimo trabajo para la izquierda, mucho trabajo. Trabajo que, no sé, si hubiésemos dedicado a la constituyente o al plebiscito de salida, si la cosa hubiese sido diferente. No lo sé, bueno, ya es historia ficción, pero sí significó muchísimo trabajo. Y también, claro, creo yo que el escenario de partidos políticos que no son capaces de entender la clave de lo que está pasando y que siguen insistiendo en sus estrategias tradicionales, cuando ya se sabe que esas estrategias tradicionales no tienen nada que ver con lo que pasa en la calle o con la sensibilidad de la gente, es un semillero de frustración, de enojo, de una cierta paralización en este momento, pero yo estoy segura que va a ser un semillero de otras revueltas en el futuro, como esta o de otra manera, ¿no? Pero yo me permitiría aventurar que esta no va a ser la única revuelta. ¿Mm? Una última pregunta. Ok, estamos pasados la hora, pero ya la última. Muy cortita. Entre las y los actores que mencionaste que iban a empezar a investigar, con los que iban a... ¿no está el movimiento mapuche o representantes de ese... Nosotros no lo tomamos porque nos excede, nos supera mucho, porque entendemos que tiene unas particularidades especiales y que hay gente que estudia eso y que se ha centrado en el tema de las culturas indígenas, y también que resulta muy violento para muchos movimientos y organizaciones mapuches, venir a relacionarse, o sea, venir a investigarlos a investigarlo e investigarlas sin tener ese conocimiento y sin involucrarse con sus prácticas culturales de resistencia. Y nosotros
somos de Santiago, también hay resistencia mapuche en Santiago, pero nuestro trabajo con movimientos sociales no ha ido por ahí, entonces nos parece poco prudente. En realidad es más bien por eso, es como un tema de prudencia investigativa. ¿Mm? Bien, gracias Isabel, damos las gracias nuevamente a Isabel. Gracias por toda tu No, a ustedes por invitarme. tu saber, por haber compartido con nosotros esta primera charla respecto sobre todo del ámbito de las memorias, de las resistencias. Y a propósito de la pregunta que hizo Ana, quiero dejarlo invitado para la próxima charla, que es el 27, que está a cargo del profesor Enzo Solari de la Universidad Católica de Valparaíso, y viene a hablar sobre textos constituyentes entre el estallido social de 2019 y la emergencia de la ultraderecha en 2023. Ayer le pregunté. Ahí va a responder la pregunta de Ana. Espero que próxima semana aquí, a la misma hora. Así que ahora los invito a todos, a participar de la misma charla, seguir conversando con Isabel, pero ahora junto a una cerveza en un espacio más tranquilo, más Muchas gracias. Gracias a todas las que están por Zoom.